Si invertir te parece riesgoso, es porque nadie te explicó cómo funciona realmente. Una acción no es un número que sube y baja en una pantalla. Es una parte real de una empresa que produce, vende, genera ingresos y crece. Un fondo indexado no es una apuesta. Es una estrategia. Y la volatilidad no es pérdida. Es movimiento. El problema no es el mercado. El problema es la confusión. Confusión entre precio y valor. Entre caída temporal y pérdida permanente. Entre invertir y especular. Hoy vamos a ordenar todo. Vas a entender qué es realmente una acción, qué es un fondo indexado y por qué elimina el ego del inversionista, cómo funciona el interés compuesto y por qué el tiempo vale más que el talento, qué es el DCA y por qué no necesitas adivinar el mejor momento, y cómo la volatilidad puede convertirse en tu aliada si sabes jugar el juego correcto. Nada de promesas rápidas. Nada de fórmulas mágicas. Solo estrategia clara. Simple. Sólida. Porque invertir bien no es emocionante. Es estructural. Y cuando entiendes la estructura, el miedo desaparece. Capítulo 1. ¿Qué es realmente una acción? La base que cambia todo. Para entender los fondos indexados, primero tienes que entender qué es una acción. Porque si esta base está mal construida, todo lo demás se percibe como riesgo. Y cuando algo se percibe como riesgo, el cerebro entra en modo defensa. Entonces empecemos desde lo esencial. Una acción no es un número en una aplicación. No es una gráfica roja o verde. No es una apuesta. Una acción es propiedad. Cuando compras una acción, compras una pequeña parte de una empresa real. Una empresa que fabrica productos, que presta servicios, que contrata empleados, que genera ingresos, que paga impuestos, que compite, que innova. Es una participación en un negocio vivo. Si compras acciones de una empresa de alimentos, estás comprando una parte de cada producto que vende. Si compras acciones de una empresa tecnológica, estás participando en cada software que desarrolla. Eso es lo primero que cambia la perspectiva. No compras precio. Compras participación. Precio versus valor. Aquí aparece la primera gran confusión. El precio de una acción sube y baja todos los días. El valor de una empresa cambia mucho más lentamente. El mercado puede estar nervioso. Las noticias pueden ser negativas. Puede haber incertidumbre política o económica. Y el precio puede caer. Pero si la empresa sigue generando ingresos, innovando y creciendo, su valor estructural no desaparece porque una gráfica bajó. Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes. Cuando entiendes esto, la volatilidad deja de parecer amenaza y empieza a parecer movimiento natural. ¿Por qué suben las acciones a largo plazo? Esta es otra pregunta clave. ¿Por qué históricamente el mercado tiende a subir en horizontes largos? Porque las empresas buscan crecer. Una empresa que no crece, desaparece. El crecimiento empresarial implica más ventas, más eficiencia, más tecnología, más mercado, más productividad. Ese crecimiento se refleja en utilidades. Y esas utilidades, con el tiempo, se reflejan en el precio de la acción. No porque alguien lo manipule, sino porque el mercado ajusta expectativas según resultados. A corto plazo, el precio es emoción. A largo plazo, el precio es resultado. Y esa diferencia es fundamental. Invertir no es especular. Otra distinción esencial. Especular es intentar predecir movimientos cortos. Invertir es participar en crecimiento estructural. El especulador se enfoca en noticias, rumores, movimientos diarios, entrar y salir. El inversionista se enfoca en calidad empresarial, horizonte de tiempo, costos, disciplina. El especulador necesita acertar muchas veces. El inversionista necesita paciencia. Y la paciencia estadísticamente tiene más probabilidades que la predicción constante. ¿Qué pasa cuando compras una sola acción? Aquí entra el riesgo real.
Si compras una sola empresa, dependes completamente de su desempeño. Si le va mal, tu inversión sufre. No importa que el resto del mercado esté creciendo. Tu resultado depende de un solo negocio. Eso se llama riesgo específico. Puede ser alto. Puede ser impredecible. Puede ser innecesario. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido el concepto de diversificación, que veremos en el siguiente capítulo. Pero antes, hay algo más importante. El miedo nace de no entender. Muchas personas dicen, es que la bolsa es muy riesgosa. Pero cuando profundizas, el miedo no es a la bolsa. Es a lo desconocido. Es a no saber. ¿Qué estoy comprando? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Cuándo vender? ¿Cuándo comprar? La falta de estructura mental crea ansiedad. Cuando entiendes que una acción es simplemente una parte de una empresa real, el concepto deja de ser abstracto. Y cuando deja de ser abstracto, deja de parecer peligroso. El verdadero riesgo. Ahora vamos a decir algo importante. El verdadero riesgo no es que una acción suba y baje. El verdadero riesgo es no invertir nunca. Dejar el dinero perdiendo poder adquisitivo. No participar en el crecimiento económico. La inflación trabaja todos los días. Las empresas también. Si tu dinero no participa en productividad, pierde poder con el tiempo. Invertir no elimina riesgo. Lo transforma. Transforma el riesgo de perder valor lentamente en el riesgo de soportar movimiento temporal. Y entre esos dos riesgos, históricamente uno ha sido mucho más favorable. Acción como herramienta, no como emoción. Una acción no es un boleto de lotería. Es una herramienta de participación económica. Pero si la tratas como emoción, se convierte en problema. Si reaccionas a cada movimiento, si compras por entusiasmo y vendes por miedo, no estás invirtiendo. Estás reaccionando. Y reaccionar es costoso. La disciplina, en cambio, es silenciosa. Resumen del capítulo. Una acción es propiedad parcial de una empresa real. Participación en crecimiento económico. Un activo productivo. No es una apuesta, un juego, una predicción. Y entender esto es la base para comprender por qué los fondos indexados funcionan. Porque cuando entiendes que es una acción, entiendes que significa poseer muchas al mismo tiempo. Y ahí es donde empieza la verdadera estrategia. Capítulo 2, que es realmente un fondo indexado, sin tecnicismos y sin mitos. Ahora que entiendes que es una acción, podemos hablar de algo mucho más poderoso. Un fondo indexado. Y aquí es donde muchas personas se confunden porque creen que es algo complejo. No lo es. De hecho, su poder está en su simplicidad. Primero, ¿qué es un índice? Un índice es simplemente una lista organizada de empresas. Nada más. Por ejemplo, un índice puede reunir las 500 empresas más grandes de un país. Otro puede incluir las principales empresas tecnológicas. Otro puede representar todo el mercado. Un índice no invierte, no compra, no vende, solo mide. Es como un termómetro del mercado. Entonces, ¿qué hace un fondo indexado? Un fondo indexado toma ese índice y compra todas las empresas que lo componen. Si el índice tiene 500 empresas, el fondo compra participación en esas 500. Si el índice tiene 1000 empresas, el fondo compra esas 1000. No intenta elegir la mejor. No intenta adivinar cuál subirá más. No intenta anticipar el mercado. Simplemente replica. Y esa decisión de no adivinar es lo que elimina el mayor error humano en la inversión, el ego. Diversificación automática. Recuerda lo que vimos en el capítulo anterior. Si compras una sola acción, dependes completamente de esa empresa. Pero si compras 500, el riesgo cambia. Ahora ya no dependes de un solo negocio. Dependes del crecimiento económico general. Si una empresa quiebra, otras siguen creciendo. Si un sector sufre, otro puede expandirse. Eso se llama diversificación.
Y un fondo indexado la hace automática, sin que tengas que analizar empresa por empresa, sin que tengas que reaccionar a cada noticia, sin que tengas que mover tu portafolio constantemente. Costos bajos, el detalle invisible que marca la diferencia. Aquí está otro punto crucial. Muchos fondos activos intentan ganarle al mercado. Tienen analistas, tienen equipos, tienen estrategias complejas. Pero todo eso cuesta dinero. Y ese costo sale de tu rendimiento. Un fondo indexado, en cambio, no intenta ser brillante. Intenta ser eficiente. Al replicar un índice de forma automática, sus costos son mucho más bajos. Y a largo plazo, reducir costos puede ser más poderoso que intentar aumentar rentabilidad. Porque el rendimiento compuesto trabaja mejor cuando no lo estás erosionando con comisiones altas. El mito de ganarle al mercado. Aquí debemos romper una creencia muy común. Yo quiero invertir en algo que le gane al mercado. Suena lógico, pero estadísticamente es difícil sostenerlo en el tiempo. Muchos fondos activos superan al mercado en un año. Algunos en 2, pocos en 10. Pero mantener esa superioridad durante décadas es extremadamente raro. Un fondo indexado no intenta ganar más que el mercado. Se conforma con crecer con él. Y crecer con el mercado históricamente ha sido suficiente para construir patrimonio sólido. No es espectacular. Es consistente. Y la consistencia, cuando se combina con tiempo, es más poderosa que la genialidad intermitente. Elimina la necesidad de predecir. Cuando inviertes en una sola empresa, debes preguntarte, ¿es buena? ¿Está barata? ¿Va a crecer? ¿Es el momento correcto? Con un fondo indexado, la pregunta cambia. Ya no es, ¿cuál empresa va a ganar? Es, ¿el mundo seguirá produciendo y creciendo? Y si la respuesta es sí, el fondo indexado captura ese crecimiento. No necesitas adivinar cuál empresa será la próxima gigante, porque cuando lo sea, el índice la incluirá. Y tú ya estarás dentro. Simplicidad como estrategia. Existe una tendencia a pensar que lo complejo es superior. Pero en inversión, muchas veces lo complejo aumenta riesgo emocional. Más decisiones, más dudas. Más movimientos, más costos. Más análisis, más posibilidad de error. Un fondo indexado reduce decisiones. Y menos decisiones mal tomadas suelen traducirse en mejores resultados. No porque sea mágico, sino porque reduce fricción. ¿Es perfecto? No. Un fondo indexado también baja cuando el mercado baja. No está diseñado para protegerte de todas las caídas. Está diseñado para capturar el crecimiento estructural a largo plazo. Y eso requiere aceptar algo incómodo. Habrá años negativos. Habrá recesiones. Habrá volatilidad. Pero el diseño no es evitar movimiento. Es sobrevivirlo. Fondo indexado versus invertir en todo sin pensar. Otra confusión común. Invertir en un fondo indexado no es invertir sin criterio. Es elegir deliberadamente una estrategia basada en evidencia histórica. Diversificación amplia. Costos bajos. Horizonte largo. Disciplina constante. Es estructural. No improvisado. Resumen del capítulo. Un fondo indexado es un fondo que replica un índice. Diversificación automática. Costos bajos. Estrategia pasiva pero estructurada. No es apuesta masiva. Falta de análisis. Promesa de enriquecimiento rápido. Es una herramienta diseñada para que el tiempo y el crecimiento económico trabajen a tu favor. Y ahora que entiendes esto, el siguiente paso es comprender la fuerza que realmente multiplica todo. El interés compuesto. Porque sin tiempo, incluso la mejor estrategia pierde poder. Capítulo 3. Interés compuesto. La fuerza que trabaja mientras tú no haces nada. Hasta ahora entendiste que es una acción. Y entendiste que es un fondo indexado. Pero ninguna de esas herramientas funciona realmente si no entra en juego el tiempo. El interés compuesto no es un truco financiero. Es una dinámica matemática inevitable. Y cuando la comprendes,
Cambias tu forma de ver el dinero para siempre. Primero, ¿qué es realmente el interés compuesto? No es solo ganar intereses sobre intereses. Es permitir que el crecimiento se reinvierta y genere más crecimiento. Imagina esto. Inviertes $1000. Obtienes un 10% en un año. Ahora tienes 1100. El siguiente año no ganas 10% sobre 1000. Ganas 10% sobre 1100. Y esa pequeña diferencia se acumula. Año tras año. Década tras década. Al principio parece lento. Después parece inevitable. El crecimiento no es lineal. Aquí está la parte que muchas personas subestiman. El interés compuesto no crece en línea recta. Crece en curva. Los primeros años parecen aburridos. El avance es pequeño. Pero llega un punto donde la curva se inclina. Y cuando eso ocurre, el crecimiento deja de depender de lo que tú aportas. Y empieza a depender de lo que el capital ya acumulado genera por sí mismo. Eso es el verdadero poder. No se trata de cuánto aportas cada mes. Se trata de cuánto tiempo permites que ese capital trabaje. El tiempo vale más que la rentabilidad. Aquí vamos a decir algo que cambia perspectivas. El tiempo suele ser más importante que la tasa de retorno. Dos personas pueden invertir lo mismo. Una empieza a los 25 años. Otra empieza a los 35. Ambas invierten la misma cantidad mensual. Ambas obtienen la misma rentabilidad promedio. La diferencia de 10 años puede significar cientos de miles de dólares al final. No porque una sea más inteligente, sino porque empezó antes. El interés compuesto premia el tiempo, no la emoción, no la perfección, no el momento ideal. Premia la constancia prolongada. Reinvertir es obligatorio. Para que el interés compuesto funcione, no puedes interrumpir el ciclo. Si el fondo paga dividendos y los retiras constantemente, estás debilitando el efecto multiplicador. Reinvertir es permitir que cada rendimiento se convierta en nuevo capital productivo. Es como plantar semillas y no arrancarlas antes de que crezcan. El error de querer acelerar. Existe una tentación constante en el mercado. Buscar algo que rinda más rápido. Pero acelerar suele implicar aumentar riesgo innecesario. El interés compuesto no es espectacular al principio. Y eso puede desesperar. Pero cuando alguien intenta forzarlo con apuestas agresivas, rompe la estabilidad que permite que la curva crezca de forma sostenible. El crecimiento estable durante décadas supera a la euforia temporal. El costo de interrumpir el proceso. Vender en pánico. Retirar todo en una caída. Mover constantemente el portafolio. Cada interrupción reinicia parcialmente el efecto compuesto. El interés compuesto necesita continuidad. Y la continuidad necesita disciplina emocional. Aquí se conecta con lo que veremos más adelante. La volatilidad no destruye el interés compuesto. Las decisiones impulsivas sí pueden hacerlo. La magia invisible. Hay un punto donde el capital empieza a crecer más por rendimientos que por aportaciones. Ese es el momento en que el sistema empieza a trabajar más que tú. Al principio tú empujas el capital. Después el capital se empuja solo. Y ese cambio es profundamente transformador. Porque deja de depender exclusivamente de tu esfuerzo activo. ¿Cuánto se necesita para empezar? Otra creencia limitante. Necesito mucho dinero para que el interés compuesto funcione. No. Necesitas tiempo y constancia. Incluso aportaciones pequeñas, mantenidas durante décadas, pueden generar resultados sorprendentes. El interés compuesto no discrimina tamaño inicial. Discrimina interrupciones. La relación entre fondo indexado e interés compuesto. Aquí es donde todo empieza a conectarse. Un fondo indexado. Diversifica. Reduce costos. Captura el crecimiento del mercado. El interés compuesto. Multiplica ese crecimiento. Lo acelera con el tiempo. Premia la permanencia. Uno sin el otro pierde fuerza. Un fondo indexado sin tiempo es solo una inversión más. El interés compuesto sin disciplina no se activa. Pero juntos
Forman una estructura poderosa. La paciencia como ventaja competitiva. En un mundo obsesionado con resultados rápidos, la paciencia se vuelve una ventaja. No es llamativa. No es viral. No genera conversación diaria. Pero genera patrimonio. El interés compuesto no necesita emoción. Necesita continuidad. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar atajos. Resumen del capítulo. El interés compuesto es rendimiento que se reinvierte, crecimiento exponencial con el tiempo, una fuerza que premia la constancia. No es riqueza instantánea, fórmula mágica, garantía sin disciplina. Es una dinámica matemática que trabaja silenciosamente, mientras tú haces algo muy simple. No interrumpir el proceso. Capítulo 4 DCA. Invertir sin adivinar el mercado. Una de las preguntas más paralizantes en inversión es esta. ¿Y si invierto, y mañana cae el mercado? Esa pregunta detiene a muchas personas durante años. Esperan el mejor momento. Esperan una señal. Esperan cuando todo esté más claro. Pero el mercado nunca está completamente claro. Y aquí es donde entra el DCA. ¿Qué es DCA? DCA significa Dollar Cost Averaging. En español, promedio de costo en el tiempo. Es simple. Invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, sin importar si el mercado está subiendo o bajando. Por ejemplo, $500 cada mes, $300 cada quincena, $1,000 cada trimestre. Siempre la misma cantidad. Siempre el mismo ritmo. Sin tratar de adivinar. ¿Por qué funciona? Porque elimina la necesidad de predecir. Cuando el mercado baja, tu dinero compra más participaciones. Cuando el mercado sube, compra menos. Con el tiempo, tu costo promedio se suaviza. No compras siempre caro. No compras siempre barato. Compras consistentemente. Y la consistencia reduce el error humano. El error del timing. Intentar encontrar el momento perfecto para invertir es atractivo. Pero tiene un problema. Requiere acertar 2 veces. Cuándo entrar. Cuándo salir. Y el mercado se mueve en días impredecibles. Muchos de los mejores días del mercado ocurren justo después de caídas fuertes. Si estás esperando claridad, probablemente llegues tarde. El DCA no intenta ser brillante. Intenta ser disciplinado. DCA y volatilidad. Recuerda algo importante. La volatilidad no es tu enemiga si estás en fase de acumulación. Si estás construyendo patrimonio, las caídas pueden ser oportunidades. Porque compras más barato. Pero solo si tienes una estrategia automática. Si dependes de tu emoción. Las caídas generan miedo. Si dependes de un sistema. Las caídas generan promedio. Esa es una diferencia enorme. El poder psicológico del DCA. Más allá de la matemática, el DCA tiene una ventaja psicológica. Reduce la ansiedad. No tienes que decidir cada mes. ¿Es buen momento? Ya está decidido. Tu única tarea es mantener el hábito. Y en inversión, reducir decisiones emocionales suele ser más valioso que buscar rentabilidad extra. ¿Y si tengo todo el dinero hoy? Pregunta válida. Si tienes una suma grande disponible, históricamente invertir todo de una vez ha tenido mayor probabilidad de rendimiento a largo plazo. Pero eso requiere tolerancia emocional. El DCA, en cambio, reduce el impacto psicológico. No siempre se trata de maximizar retorno matemático. A veces se trata de maximizar adherencia a la estrategia. Una estrategia perfecta que abandonas no sirve. Una estrategia sólida que mantienes durante décadas sí. DCA y fondo indexado. Ahora conecta todo. Fondo indexado. Diversificación. Costos bajos. Crecimiento del mercado. DCA. Disciplina automática. Promedio de costo. Eliminación del timing. Juntos forman un sistema. No es emocionante. No es dramático. No es viral. Es estructural. El hábito vence al momento perfecto.
Esperar el momento ideal puede costarte años. Invertir de forma constante elimina esa espera. El mercado no necesita que seas brillante. Necesita que seas constante. Y la constancia construye resultados invisibles al principio, pero inevitables con el tiempo. Resumen del capítulo. DCA es: invertir una cantidad fija regularmente. Eliminar la necesidad de predecir. Suavizar el costo promedio. Reducir ansiedad. No es garantía de ganancias inmediatas. Protección contra todas las caídas. Estrategia para especular. Es una herramienta para mantenerte en el juego. Y en inversión, permanecer en el juego suele ser más importante que entrar perfecto. Si este contenido te está ayudando a entender la inversión desde la estructura y no desde el miedo, suscríbete. Aquí no hablamos de atajos. Hablamos de decisiones que construyen patrimonio con el tiempo. Porque la educación financiera no se trata de emoción. Se trata de claridad. Y la claridad cambia resultados. Capítulo 5. Volatilidad, el movimiento que asusta, pero no destruye. Si hay una palabra que genera miedo en inversión, es esta: volatilidad. Cuando el mercado cae 10%, 20% o incluso más, la sensación es inmediata. Parece que algo se está rompiendo. Parece que el sistema está fallando. Parece que el dinero desaparece. Pero aquí hay una distinción fundamental. Volatilidad no es pérdida permanente. Volatilidad es movimiento temporal. Y no entender esa diferencia es lo que convierte una estrategia sólida en una experiencia angustiante. Primero, ¿qué es la volatilidad? La volatilidad es simplemente la variación en el precio en el corto plazo. Los mercados financieros reaccionan a noticias económicas, decisiones políticas, resultados empresariales, expectativas futuras, cambios en tasas de interés. Y esas reacciones generan subidas y bajadas. Pero el precio diario no refleja necesariamente el valor estructural de las empresas. Es importante recordar lo que vimos antes. A corto plazo, el precio es emoción. A largo plazo, el precio tiende a reflejar resultados. Entonces, cuando el mercado cae, no siempre significa que el sistema productivo dejó de funcionar. Significa que las expectativas cambiaron. Caídas no son anomalías. Muchos creen que las caídas son eventos raros. No lo son. Son parte natural del mercado. Históricamente, los mercados han tenido múltiples correcciones y crisis. Y aún así, en horizontes amplios, han mostrado crecimiento. No porque sean perfectos, sino porque las economías tienden a expandirse con el tiempo. Las empresas innovan. La productividad mejora. La población consume. La tecnología avanza. Ese crecimiento estructural no ocurre en línea recta. Ocurre en ciclos. Confundir ciclo con colapso es uno de los errores más costosos. Volatilidad versus riesgo real. Aquí hay otra distinción clave. Volatilidad es variación temporal del precio. Riesgo real es pérdida permanente de capital sin recuperación. Si compras una empresa que quiebra y nunca se recupera, eso es pérdida permanente. Pero si el mercado cae durante una recesión y luego se recupera, eso es volatilidad. Cuando inviertes en un fondo indexado amplio, reduces el riesgo específico de una sola empresa. Sigues expuesto al riesgo de mercado. Pero ese riesgo históricamente ha sido cíclico, no terminal. El inversionista disciplinado entiende esto. El inversionista impulsivo reacciona a cada caída como si fuera definitiva. La transferencia invisible. Existe una frase conocida en inversión. El mercado transfiere dinero del impaciente al paciente. La volatilidad crea incomodidad. La incomodidad provoca ventas apresuradas. Las ventas apresuradas cristalizan pérdidas temporales en pérdidas reales. Quien vende en pánico convierte movimiento en daño permanente. Quien mantiene la estrategia permite que el tiempo haga su trabajo. No es que uno sea más inteligente. Es que uno entiende el juego. Porque las caídas son inevitables. El mercado es un reflejo de expectativas humanas.
Y las expectativas cambian constantemente. Habrá crisis. Habrá errores políticos. Habrá burbujas. Habrá ajustes. Pensar que el mercado puede subir sin interrupciones es no entender su naturaleza. La volatilidad no es una falla del sistema. Es una característica del sistema. Y cualquier estrategia a largo plazo debe asumir que existirán periodos negativos. No como excepción, sino como parte del recorrido. La perspectiva lo cambia todo. Imagina que estás invirtiendo para dentro de 20 años. Una caída del 15% este año puede sentirse grande, pero en una gráfica de 20 o 30 años puede convertirse en un pequeño ajuste. El problema es que el cerebro humano está diseñado para reaccionar al corto plazo. Las noticias amplifican el miedo. Las redes sociales intensifican la urgencia. Los titulares buscan dramatizar. Pero el patrimonio se construye ignorando el ruido. Volatilidad y DCA. Aquí es donde el capítulo anterior se conecta con este. Si estás aplicando DCA, las caídas pueden beneficiarte. Porque compras más participaciones cuando los precios son más bajos. La volatilidad se convierte en aliada cuando estás acumulando. Pero solo si mantienes la disciplina. Si detienes las aportaciones cada vez que el mercado cae, rompes el sistema. La estabilidad no viene de evitar caídas. Viene de saber cómo comportarte durante ellas. Control emocional como ventaja. En inversión, el mayor riesgo no es matemático. Es emocional. Las decisiones impulsivas suelen ser el mayor destructor de rendimiento. No es necesario predecir cada movimiento. Es necesario mantener coherencia con la estrategia. Y eso requiere aceptar algo incómodo. El mercado no está bajo tu control. Tu comportamiento sí lo está. Aceptar volatilidad como parte del proceso reduce el estrés. Porque deja de ser sorpresa. Se convierte en expectativa. Resumen del capítulo. La volatilidad es variación temporal del precio. Parte natural del mercado. Un reflejo de expectativas cambiantes. No es fracaso permanente. Prueba de que la estrategia no funciona. Motivo automático para abandonar el plan. Invertir a largo plazo no significa ignorar el riesgo. Significa entender qué tipo de riesgo estás asumiendo. Y cuando comprendes que el movimiento es normal, dejas de temer cada caída. En el siguiente capítulo vamos a unir todo. Acciones, fondos indexados, interés compuesto, DCA y volatilidad. Porque entender las piezas por separado es importante. Pero ver la estrategia completa cambia la forma en que construyes tu futuro financiero. Capítulo 6. Estrategia a largo plazo, donde todo se integra. Hasta ahora entendiste cada pieza por separado. ¿Qué es una acción? ¿Qué es un fondo indexado? ¿Cómo funciona el interés compuesto? ¿Qué es el DCA? ¿Y qué significa realmente la volatilidad? Ahora toca unirlo todo. Porque invertir no es conocer conceptos. Es construir un sistema. Y un sistema solo funciona cuando tiene coherencia. La diferencia entre saber e implementar. Muchas personas entienden la teoría. Saben que diversificar es importante. Saben que el interés compuesto funciona. Saben que el largo plazo es clave. Pero entre saber e implementar hay una brecha. La estrategia a largo plazo no es un concepto bonito. Es un compromiso. Compromiso con un horizonte amplio. Aportaciones constantes. Costos bajos. Control emocional. Sin compromiso, incluso la mejor herramienta pierde fuerza. Definir el horizonte correcto. Una estrategia a largo plazo no significa para siempre. Significa alinear el plazo con tu objetivo. ¿Es retiro en 20 años? ¿Es independencia financiera en 15? ¿Es protección de patrimonio en la siguiente década? El horizonte define el nivel de exposición al mercado. Cuanto más largo el plazo, más sentido tiene la exposición amplia a fondos indexados. Cuanto más corto, más prudencia estructural necesitas. Pero lo importante es coherencia entre objetivo y estrategia. No invertir sin dirección. El poder de no hacer demasiado.
Uno de los errores más comunes es sobreoptimizar. Mover el portafolio cada vez que hay noticias. Cambiar de fondo porque otro tuvo mejor rendimiento el último año. Reaccionar a cada titular económico. La evidencia histórica muestra que demasiada actividad suele reducir rendimiento. Invertir bien es, en muchos casos, saber cuándo no hacer nada. No por negligencia, sino por diseño. Si tu fondo indexado ya está diversificado. Si tus costos son bajos. Si aplicas DCA. Si reinviertes. Mover constantemente puede generar más daño que beneficio. Rebalanceo, ajuste sin emoción. Una estrategia a largo plazo si requiere revisión periódica. No diaria. No mensual. Pero sí anual o semestral. Si un activo crece demasiado y desequilibra tu portafolio, puedes rebalancear. Rebalancear no es reaccionar. Es restaurar proporciones. Es disciplina, no impulso. Protección del capital emocional. En Audiencia Más 40, este punto es crucial. No se trata solo de crecer. Se trata de no cometer errores caros. Un error emocional fuerte puede retrasar años de progreso. Salir completamente del mercado en una caída profunda. Perseguir rendimientos exagerados por desesperación. Invertir sin entender el riesgo real. La estrategia a largo plazo busca estabilidad mental tanto como financiera. Porque si duermes tranquilo, mantienes la estrategia. Si mantienes la estrategia, el tiempo puede trabajar. Costos y fricción. Algo que parece pequeño pero no lo es, los costos. Una diferencia pequeña en comisiones, sostenida por décadas, puede representar una diferencia enorme en el resultado final. Por eso los fondos indexados tienen ventaja estructural. No prometen ser brillantes. Prometen ser eficientes. Y eficiencia sostenida durante 20 o 30 años es poderosa. Expectativas realistas. Una estrategia a largo plazo no garantiza que cada año sea positivo. Habrá años negativos. Habrá años planos. Habrá años muy buenos. El error es medir una estrategia de 20 años con resultados de 12 meses. Las decisiones estratégicas requieren perspectiva estratégica. Invertir no es un evento. Es un proceso. Construcción de patrimonio versus emoción. El mercado ofrece constantemente narrativas atractivas. Nuevas tendencias. Activos de moda. Historias de éxito rápido. Pero el patrimonio sólido rara vez se construye con movimientos espectaculares. Se construye con repetición. Aportar. Reinvertir. Esperar. Mantener. No es emocionante. Es efectivo. El sistema completo. Ahora observa cómo encajan las piezas. Acciones. Participación en empresas reales. Fondo indexado. Diversificación amplia y costos bajos. Interés compuesto, multiplicación con el tiempo. DCA, disciplina automática. Volatilidad, movimiento normal que no debe romper el plan. Cuando estas 5 piezas funcionan juntas, tienes un sistema. No dependes de predecir. No dependes de suerte. No dependes de intuición. Dependes de estructura. Y la estructura reduce incertidumbre. El resultado final. Invertir en fondos indexados no es buscar riqueza inmediata. Es buscar solidez futura. No es competir contra el mercado. Es participar en él. No es eliminar riesgo. Es gestionarlo con inteligencia. Y cuando adoptas una estrategia a largo plazo coherente, la inversión deja de ser una fuente de ansiedad. Se convierte en un proceso. Constante. Silencioso. Estructural. Ese es el verdadero mensaje de este video. No necesitas ser brillante. Necesitas ser consistente. Y la consistencia, con tiempo suficiente, transforma decisiones ordinarias en resultados extraordinarios. Fondos indexados explicados sin mitos. Invertir no es un juego. No es un concurso de predicciones. No es una carrera por encontrar la próxima acción brillante. No es una apuesta contra el mercado. Es una decisión estructural. A lo largo de este video entendiste algo fundamental. Una acción es propiedad.
Un fondo indexado es diversificación inteligente. El interés compuesto es multiplicación con el tiempo. El DCA es disciplina automatizada. La volatilidad es movimiento, no destrucción. Nada de esto es nuevo. Nada de esto es secreto. Pero cuando se aplican juntos, se convierten en una estrategia poderosa. Una estrategia que no depende de emoción. Depende de coherencia. Si tienes 40 años o más, esto es aún más importante. El objetivo ya no es experimentar. Es optimizar. No se trata de empezar desde cero cada vez que el mercado se mueve. Se trata de construir una base que resista ciclos. La riqueza sostenible rara vez nace de decisiones espectaculares. Nace de decisiones correctas repetidas durante años. Invertir en fondos indexados no es emocionante. Y eso es precisamente lo que los hace efectivos. Porque lo que funciona a largo plazo suele ser estructural, no dramático. Si algo debes llevarte hoy es esto. No necesitas predecir el mercado. Necesitas permanecer en él. No necesitas encontrar la acción perfecta. Necesitas una estrategia que sobreviva décadas. No necesitas velocidad. Necesitas constancia. El mercado puede moverse. Las noticias pueden cambiar. La economía puede atravesar ciclos. Pero una estrategia clara, disciplinada y sostenida en el tiempo, tiene una ventaja que ningún titular puede destruir. Esa ventaja es la paciencia estructurada. Y cuando entiendes eso, la inversión deja de parecer riesgosa y empieza a parecer lógica. Tu futuro financiero no depende de acertar una vez. Depende de mantener el sistema funcionando durante años. Esa es la diferencia entre improvisar y construir patrimonio. Ahora la decisión es simple: seguir reaccionando o empezar a estructurar. Si este video te ayudó a entender la inversión sin mitos y sin ruido, suscríbete. Aquí hablamos de estrategia real, disciplina financiera y decisiones que protegen y construyen patrimonio en el largo plazo. Porque el mercado seguirá moviéndose. Pero una mente estructurada toma decisiones con calma. Y eso cambia resultados. Nos vemos en el siguiente video.